condiciones se presentan dos cálculos diferentes. Entonces, la idea es trabajar con el promedio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran en la gráfica, observen que está la curva de la bomba y hay tres curvas más. Entonces, hay una curva que es con el nivel que hicimos nosotros, el ejemplo, que era con el nivel crítico, es decir, cuando el nivel de agua en el pozo de succión está bajo. La otra es con el nivel de succión alto, o sea, en la parte más alta del tanque, y el que está en la mitad punteado es el promedio, ¿sí? Entonces, es cuestión de mirar ese tema y trabajar con el promedio. También ellos se miró el tema del diámetro en la succión. Entonces yo puedo trabajar con el diámetro mayor o también podría trabajar con el diámetro igual al de la impulsión. Entonces, son unos casos que se presentan diferentes. La curva de operación del sistema se calcula poniendo varios caudales. Entonces, empiezo con un caudal de 0 y eso me da 0 pérdidas en la succión, pérdidas en la impulsión, velocidad, todo me da 0, ¿sí? Pero la altura estática me da o la altura dinámica total me da la misma altura estática porque no hay pérdida en un caudal igual a 0. Entonces voy cambiando de caudal, después doy un caudal de 0.045 y ahí me da una altura dinámica, con un caudal de 0.05 me da otra altura dinámica, y con esos caudales que voy cambiando arbitrariamente, por decirlo así, me voy construyendo la curva de operación del sistema, y es la que grafico versus la curva de operación de la bomba, ¿sí? Entonces ese punto de intersección es el punto de operación en el cual va a trabajar mi sistema, ¿ok? ¿Cómo le fue con el tema de el cálculo del NPSH o la cabeza de succión Profe, positiva? qué pena. O sea, eso lo de Dígame. la parte curva se trabajaría, por decirlo así, de manera independiente, cada una. Tú las puedes graficar juntas, ¿sí? Entonces, cuando las graficas juntas, miren, en el libro muestran que hay una sola gráfica de una bomba, o sea, una sola curva, pero hay varias curvas de sistema. Entonces, esa curva de sistema es cuando el nivel está por encima, o sea, está lleno el tanque, otro nivel cuando está casi vacío, y el que está en la mitad es el promedio de esos dos, ¿sí? Entonces, generalmente trabajamos cuando se presenta la situación más crítica, cuando el nivel del pozo está por debajo, ya casi vacío. ¿Por qué? Porque la bomba, como está trabajando en succión, la succión negativa, ese sería el nivel más crítico, ¿sí? Entonces nosotros podríamos fácilmente en una aplicación, ya en la vida diaria, en la vida profesional, podemos trabajar con el nivel mínimo del tanque. De todas maneras, hay que chequear la cabeza de succión, hay que chequearla para ambos, pero ya sabemos que generalmente el nivel más bajo es el que me puede dar una mayor probabilidad de entrada de aire en la tubería de succión. Entonces podríamos trabajar solo con el nivel mínimo, ¿ok? Entonces, un poco mirando el tema de la cavitación, la cabeza de succión positiva, yo les decía que hay una cabeza de succión positiva disponible y una requerida. Entonces, la requerida es la que me da a mí el fabricante, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar ahora unos planos y unas cosas de unas estaciones de bombeo. Recuerden que les dije que quiero como hacer un poco más, mostrarles cosas más reales en esta asignatura. Entonces, el tema de cavitación, ¿de qué depende la cabeza de succión positiva? Depende de la altura barométrica, y en el libro lo describen. Depende de la altura estática, de las pérdidas por fricción, de la cabeza de velocidad y de la presión de vapor. Entonces, la altura barométrica sencillamente la tenemos. ¿Y de qué depende? De la altura sobre el nivel del mar a la que estemos.
¿sí? Entonces eso lo podemos fácilmente encontrar en tablas. Sin embargo, por cada 1000 metros de sobrenivel del mar, la altura barométrica va subiendo 1.2 metros, ¿sí? Entonces, a nivel del mar son 10.33 metros. A medida que vamos subiendo, perdón, va disminuyendo va disminuyendo la altura barométrica a razón de 1.2 metros por cada 1000 metros de nivel del mar, ¿sí? Entonces, en el ejemplo creo que nos daban la cota que estaban a nivel del mar, entonces, por ende, vamos a tener, se hace el cálculo de la altura barométrica, entonces 10.23 menos 1.2 por 2600 entre 1000, me da que la altura barométrica es 7.21. Me piden también la altura estática, pero es la altura estática solamente de la succión. Recuerden que la cavitación y la parte crítica de las estaciones de bombeo es en la zona de succión. Entonces, esa altura estática es solamente la altura estática de la succión. Las pérdidas en la succión también las podemos obtener. Recuerden que hallamos en la fórmula de Hazen y Williams, hallábamos el J, que era la pérdida de carga, y con este lo multiplicábamos por la longitud total equivalente de la succión y nos daba las pérdidas en la succión, las pérdidas totales en la succión, porque ahí incluíamos los accesorios que también los representábamos como una longitud equivalente. La cabeza de velocidad, pues sencillamente es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, como tenemos el caudal y tenemos el diámetro, podemos hallar la velocidad y con esto la cabeza de velocidad. La presión de vapor, hay tablas donde nos muestran cuál es la presión de vapor a diferentes temperaturas. Entonces nosotros tenemos que tener, para el cálculo que vayamos a hacer, debemos saber una temperatura promedio en la zona donde vamos a diseñar nuestra estación de bombeo. Ahora les voy a mostrar, como les dije, les voy a presentar unos planos y algunas cosas. Bueno, primero vamos a ver una estación de bombeo en el municipio de La Unión, ¿sí? Entonces miren, aquí se encuentran las bombas. Se encuentran las bombas. Estas bombas van a trabajar con succión positiva. Miren que están enterradas y el tanque va a quedar en la parte alta. Entonces van a trabajar con succión positiva. Aquí mostramos las cotas en cada uno de los puntos. Miren la potencia, muestran el caudal, muestran la altura dinámica total. Miren, aquí va la tubería, aquí están todos los accesorios, está el manómetro, está el macromedidor, está también la válvula de retención o válvula de cheque. Miren que la tubería después llega a un tanque elevado. Miren, un tanque elevado. Mostramos también en planta cómo va a ser esto. Miren, aquí está la succión, aquí está el tanque semienterrado del cual vamos a succionar. Aquí está la estación de bombeo, el tanque elevado. Mostramos como una vista general. Mostramos también la estación de bombeo. Esta estación de bombeo va a tener una planta eléctrica que es muy importante en nuestra zona debido a los constantes cortes de energía. Hay un mecanismo para izaje del equipo de bombeo. Esto es como una grúa para poder sacar las bombas. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es un esquema o un plano donde debemos mostrar
en detalle cómo será nuestra estación de bombeo. ¿Ok? Acá, esto es un catálogo de una marca de bombas que es Hidromac. Entonces, esto es una curva. Aquí se presentan varias curvas características de las bombas, de varias bombas. Entonces, aquí cuando nosotros ya calculamos nuestras pérdidas en toda la longitud, tanto de la succión como de la impulsión, miren, nosotros aquí nos muestran, por ejemplo, en metros o en pies o en PSI, dependiendo cómo estemos trabajando. Entonces, si yo tengo 100, por ejemplo, 100 metros de altura dinámica total y un caudal, por ejemplo, de 10 litros por segundo, yo debo entrar con en esta curva entro con 10 litros por segundo y lo corto en los 100 metros de altura dinámica total. Entonces, esta línea que está aquí es la línea de la potencia. Entonces, esta bomba me va a dar de 25 caballos. ¿Sí? Estos son potencias comerciales. Recuerden que a mí me puede dar 16 caballos, por ejemplo, pero yo debo coger la bomba con la potencia comercial, entonces sería 20 caballos. Si me da 32, yo debo coger 40 caballos. Entonces, aquí me dicen, miren que está como en un triángulo, en este triángulo que está aquí, me dice el NPSH, ese es el NPSH requerido, que me lo da el fabricante. Entonces son los triangulitos que aparecen de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí dice desde 1.5, 2.4, dependiendo de dónde corte el caudal y la altura dinámica total. ¿Ok? Entonces, en estos catálogos, además de eso, miren, me dicen qué tipo de bomba es. Y esto que está aquí son los diámetros de entrada y de salida de la bomba. Entonces, mire que entra con 2 pulgadas y sale con 2 pulgadas y media. Entonces, por ejemplo, si mi tubería de succión me dio de 3 pulgadas, entonces yo tengo que tener una reducción excéntrica de 3 pulgadas a 2 pulgadas. Si me hubiese dado 4, entonces yo tengo una reducción de 4 a 2. Y en la salida, si la impulsión me dio de 3 pulgadas, debo tener una ampliación de 2,5 a 3. ¿Ok? Miren que aquí también me dan otro dato y son las revoluciones por minutos de la bomba. Yo puedo tener una bomba igual, pero diferentes revoluciones y me va a variar el caudal que tengo. Miren que acá hay unas de 1750 y de 3500. ¿Ok? Y hay una gran cantidad. Aquí miren qué cantidad de bombas y de curvas tengo aquí, dependiendo de el tipo de bomba que tenga. ¿Sí? Miren que aquí hay varias. Hay diferentes, hay carcasa partida, hay línea Z, o sea, son diferentes tipos de bombas que puedo encontrar en el mercado. Aquí me dan las características, cuál es el ancho, cuál es la altura, cuál es el diámetro, para yo poder diseñar mi estación de bombeo teniendo en cuenta los espacios. También es muy importante. Yo debo tener un espacio en el que quepan las bombas. Recuerden también, ahora les voy a mostrar en la resolución que me piden por lo menos 2 bombas de igual capacidad. En caso de que tenga que hacerle mantenimiento a una, tengo la otra de respaldo. Entonces yo debo tener todo esto en cuenta para diseñar los espacios en mi estación de bombeo y que quepan las bombas, que quepan las tuberías, que pueda entrar una persona sin riesgo, por ejemplo, de golpearse con una tubería, para poder maniobrar y poder hacer algún mantenimiento. Entonces, miren, ¿qué nos dice la resolución 0330 con respecto a las estaciones de bombeo? Entonces me dice que los criterios en el artículo 46, los criterios generales para la selección de una bomba y la ubicación de la estación de bombeo, me dice que para seleccionar una bomba o un grupo de bombas, así como la ubicación de la estación de bombeo, se debe realizar una comparación multicriterio entre diversas configuraciones y contar como mínimo con la siguiente información: temperatura de funcionamiento del lugar donde se instalará la bomba y el líquido a bombear. ¿Para qué me sirve eso?
¿Para qué debo tener la temperatura? Para la viscosidad del fluido, ¿no? Sí, y eso está asociado también a la presión de vapor. Y la presión de vapor la necesito para poder hallar la cabeza neta de succión positiva, para poder hallar el NPSH, a ver si hay o no hay cavitación, ¿sí? Entonces es importante tener la temperatura de funcionamiento del lugar y del líquido que se va a bombear. Las condiciones hidráulicas de funcionamiento del sistema, obviamente, caudales, altura de bombeo y configuración del sistema. Miren, NPSH requerido y disponible. Recuerden que el requerido es el que me da el fabricante y el disponible es el que tengo en la estación de bombeo, que está dado por la altura barométrica, la altura estática, las pérdidas por fricción, la cabeza de velocidad y la presión de vapor. Los costos de inversión, funcionamiento, mantenimiento, reparación y descarte. Esto les voy a mostrar algo ahora también. Las condiciones geográficas del sitio, acceso, probabilidad de inundación, el nivel de ruido, la eficiencia energética, el rendimiento y potencia absorbida. Estos ya son temas más mecánicos. Obviamente, miren, además, yo debo garantizar la disponibilidad de energía eléctrica, ya sea con el sistema interconectado o con otras alternativas de generación. Entonces, yo si voy a diseñar una estación de bombeo, yo debo tener en cuenta esto. Yo debo saber si hay energía disponible, ya sea por decirlo así, en nuestro caso, si hay energía en las líneas de distribución, o me toca, colocar una planta eléctrica o unos paneles solares. Hoy día estamos es la tendencia a utilizar energías alternativas. Por ejemplo, en las zonas rurales, ya acá en Sucre hay dos corregimientos que sus acueductos están trabajando con energía solar. Los corregimientos son el Congreso en el municipio de Sucre y Miraflores en el municipio de Majagual. Ambos están trabajando con energía solar. Déjenme y miro si tengo un video al respecto para mostrárselo, es interesante. Un momentico. Bueno, aquí lo encontré, pero no abierto. Vamos a ver. Ahí ven, sí.
Sí, profe. Mire, observen ahí que los paneles solares están ubicados en el techo de la estación de bombeo. Bueno, miren, ese proyecto fue muy interesante. Una zona rural. En zonas rurales, generalmente nosotros colocamos una acometida eléctrica de la red. Generalmente los costos de energía son muy altos y la comunidad no tiene con qué pagar esos costos. Entonces, termina el acueducto dejando de funcionar porque le cortan el fluido eléctrico al acueducto y no se le garantiza la prestación del servicio de agua potable a la comunidad. Miren que lo que decía el muchacho que está hablando, estaba lloviendo, estaba nublado y aún así estaban funcionando equipos con energía solar. Estos proyectos no se les incluyó el tema de la batería. Es decir, que ya, bueno, en la noche ya no estaría prestando un servicio, pero tiene una autonomía más o menos de 8 horas en el día. Y estas comunidades anteriormente no tenían agua. Entonces, miren, pasar de no tener agua a tener agua todos los días, 8 horas, es un logro muy importante. Entonces, estos son proyectos que la idea es replicarlos en las zonas rurales. Y hablo de las zonas rurales porque los tamaños de los motores y de las bombas son más pequeños. Ya en partes urbanas ya hay motores mucho más grandes de 100 caballos que ya para poder operarlos con este sistema necesitaríamos un área muy grande de paneles, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un poco costoso el tema y no se logra recuperar la inversión muy pronto. Entonces, pero es muy, muy interesante y la tendencia es ir hacia allá. Ya los costos de los paneles han bajado un poco, haciendo que sea más asequible estos proyectos. Vamos a ver qué más tengo por acá para mostrarles. Bueno, acá esas bombas que yo les mostré anteriormente, las curvas eran de unas bombas de unas bombas superficiales. Estas bombas que tengo acá son bombas sumergibles tipo lapicero, que son las que se instalan en los pozos profundos, ¿sí? Miren. Y aquí tengo las curvas también. Aquí lo mismo, entro con el caudal en litros por minuto, busco la carga dinámica total y donde me dé, escojo la bomba que esté por encima. Miren que aquí ya tengo otra curva, que es la curva de eficiencia. Entonces aquí tengo la máxima eficiencia casi de 80% para este caudal y es donde más o menos deberíamos estar. No nos podemos ir muy hacia acá porque ya nos baja mucho la eficiencia. La eficiencia tiene que estar más o menos entre el 70 y el 80%. Entonces, si yo cojo mi caudal por ejemplo, de 333 litros por minuto, voy a tener una eficiencia máxima y ya acá escojo la carga dinámica total que tengo y corto la curva para ver cuál es la potencia del sistema motor bomba. ¿Sí? Entonces, para esto, miren, hay también muchísimas bombas
dependiendo del caudal que tenga y de la altura dinámica total. Ok, entonces, bueno, le iba a mostrar otra cosa, y es que nosotros, para escoger el sistema de bombeo, debemos hacer, como decía en la resolución, un análisis multicriterio. Entonces, les voy a mostrar acá, aquí. Este es un cálculo que se hace, para el municipio de San Antonio de Palmito. Entonces, aquí estoy mirando 4 alternativas. ¿En qué consisten las 4 alternativas? Las 4 alternativas consisten en tomar 4 diámetros diferentes de impulsión y 4 materiales diferentes. Recuerden que el material hace que tenga unas condiciones de rugosidad diferentes y por ende me van a dar diferentes alturas dinámicas totales si yo trabajo con un material diferente. Entonces, miren, tengo un material en hierro dúctil, tengo PVC y tengo polietileno. Entonces, para cada uno, miren, tengo el caudal, tengo el diámetro. Esta tabla que yo tengo acá no la hice por Hazen y Williams. Esta tabla la tengo con Colebrook White para la tubería. Miren, entonces recuerden, no sé si eso lo dieron en hidráulica, que para poder hallar el F con estas fórmulas, que son fórmulas empíricas, yo debo hacer unas iteraciones. Miren que aquí están todas las iteraciones para poder calcular el F y de esta manera poder calcular las pérdidas por fricción en la tubería y también por los accesorios. Entonces, miren, aquí tengo la impulsión, múltiple impulsión, cuáles son los accesorios que tengo, en qué material. En la línea de conducción, miren la longitud, son 14 kilómetros, en este caso 25 litros por segundo. Y de esta manera calculo todas las HF, es decir, las pérdidas por fricción para cada uno de los diámetros. Entonces tengo la velocidad, la cabeza de velocidad. Acá tengo las cotas las cotas en las que está la estación de bombeo, la cota de la bomba. Como esto es un pozo profundo, la cota de terreno es 5.52 y la bomba va a estar a 50 metros de profundidad. Es decir, que mi cota de la bomba va a estar en la cota menos 44.48. La cota de descarga del sistema, la presión de llegada. Entonces miren que aquí tengo las alturas estáticas y la altura dinámica total va a ser la suma de esa altura estática más las pérdidas por fricción y por accesorios. Aquí está para cada uno de los diámetros. Miren que para este diámetro era, creo que 6 pulgadas, son 197 metros, para 8 pulgadas 116, para 10 pulgadas 97 metros y para 12 pulgadas 91 metros. Miren que obviamente al yo aumentar el diámetro va a disminuir mi altura dinámica total. Y acá hago el cálculo de la potencia en kilovatios y después la paso a caballos de fuerza, ¿sí? Y tomo la potencia comercial en caballos. Mire que aquí me dio 92 caballos, yo tomo la potencia comercial que es 100 caballos, acá me dio 54, la potencia comercial más cercana es 60 o por encima, la de 45 me da 50 caballos y la de 43 me da también 50 caballos de fuerza. Entonces, miren, esto es lo que me va a dar después. Acá tengo el análisis multicriterio del que le hablaba. Entonces, donde relaciono los costos de energía de cada uno de los equipos de bombeo que me dio. Esto es porque yo puedo tener cuál es el valor por kilovatio del municipio, o sea, lo que viene en el recibo de energía, donde me dice kilovatio vale tanto. Entonces yo puedo pasarlo, como yo tengo mi potencia en kilovatios, puedo saber cuál es el costo de energía. Los costos de tubería, que dependen del diámetro y del material, y esto lo llevo a valor presente. Entonces, cada una de estas alternativas me va a dar un valor. Y en últimas, lo que tengo es una comparación, miren, de cada uno de los materiales con cada uno de los diámetros y los costos. Aquí, por ejemplo, miren, este sería el valor más bajo
de toda esa gama de tuberías que tengo, y ese sería el que yo debería escoger teniendo en cuenta ya mi criterio. Ese sería el que yo debería escoger como el diámetro económico, ¿sí? Recuerden que esto lo hice con Cole-Brooke-White y con otras fórmulas. También tengo otra tabla acá, otra tabla, por ejemplo esta, es más sencilla, pero prácticamente esta la hice con Mason y Williams. Entonces es más sencilla, pero generalmente esta fórmula de Hazen tratamos de manejarla para velocidades entre 1 y 3, ¿sí? Entonces, miren, lo mismo, caudal, el diámetro, la velocidad la calculo con el diámetro y el caudal. Tengo unos accesorios en la impulsión, pero ya aquí sí miren que estoy poniéndole la longitud equivalente. En esta tabla yo puedo seleccionar cuál accesorio, inmediatamente me va a cambiar la longitud equivalente. Miren. ¿Sí? Entonces, en la línea de conducción también tengo otros accesorios. En el múltiple de llegada tengo otros accesorios. Acá hago la sumatoria de todas esas pérdidas, de las pérdidas por fricción y las pérdidas menores. Entonces aquí tengo las cotas para ver cuál es la altura estática, la cabeza de velocidad. Entonces aquí tengo la altura dinámica total, que vendría siendo la sumatoria de las pérdidas por fricción y por accesorios más la altura estática, más la cabeza de velocidad. Entonces acá puedo calcular la potencia de la bomba con la fórmula que aparece en el libro. Y de esta manera tendría, por ejemplo, en este caso 35 caballos, que sería unos 40 caballos en la potencia comercial. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes puedan hacer una tabla como esta. No sé si ustedes saben hacer esta, o sea, ya manejan Excel. Yo aquí debo tener otra tabla donde aparecen los accesorios. Esta tabla de la longitud equivalente, miren, aquí está. Entonces, yo teniendo esta tabla puedo amarrar, esta es la misma tabla que aparece en el libro. Entonces, yo puedo amarrar esta tabla con estos accesorios de acá, y por eso yo puedo escogerlo. Y si yo escojo esto, puedo hacer que cambie esta celda de acá. Entonces, mi intención es que ustedes puedan llegar a hacer algo así. Yo tengo todo tabulado, obviamente. Yo me dedico a esto, entonces cada vez que yo voy a hacer algo, no tengo que nuevamente hacer los cálculos, sino que ya yo tengo una tabla de cálculo hecha para este tipo de ejercicios, ¿sí? Acá tengo otra hoja de cálculo. Miren, este fue para Nueva Estación, en el municipio de Caimito. Entonces aquí con este puedo calcular la cabeza neta de succión positiva. Miren, con el caudal tengo el diámetro, tengo las cotas, ¿sí? La altura estática máxima, miren que hay dos, máxima y mínima, sencillamente porque en el pozo de succión pueden haber dos niveles. La altura barométrica, miren, la calculamos y depende de la cota en la que yo me encuentre. Las pérdidas, la presión de vapor, que también está en tablas, la velocidad. Entonces aquí yo tengo el NPSH disponible y el requerido. Recuerden que el requerido es el que nos da el fabricante. Entonces aquí, si D26, que es el NPSH disponible, es mayor que el NPSH requerido, yo puedo decir que está bien. Si no, pongo que está mal, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos esta herramienta en Excel que es muy, muy interesante, ¿ok? Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Han tenido alguna duda? ¿Se durmieron? ¿Están despiertos? ¿Ya desayunaron? ¿Cómo vamos? Profe, ¿y todo eso lo programó usted? Sí, eso, como te digo, la necesidad de hacer esto diariamente me llevó a que
a facilitar mi trabajo haciendo unas hojas de cálculo de lo que siempre hago. Entonces, como todo esto son fórmulas y que siempre son iguales, lo único que cambian de población a población y de municipio a municipio son los caudales, porque cambia la población, obviamente. Cambian algunas cosas, las cotas, por ejemplo, cambian. Entonces, es muy fácil hacer una tabla de cálculo si yo tengo muchas cosas que se repiten. Entonces, las fórmulas en Excel son muy fáciles de programar y la idea es que yo solamente cambie algunos datos y cambiando esos datos yo pueda tener el resultado, ¿sí? Porque imagínense uno tener que hacer todos los días un municipio diferente. Entonces, otra vez hacer los mismos cálculos es muy engorroso. Entonces, la idea es que nosotros podamos programar, inclusive no solamente en esta materia, ustedes en estructura, no sé, inclusive en suelos, pueden hacer sus hojas de cálculo para facilitarles el trabajo. ¿Ok? Entonces, ese es como el mensaje que quiero darle. Nosotros podríamos hacerlo a mano, pero de todas maneras, la idea es que nosotros hagamos las cosas más fáciles y esto nos ayuda también a que los hagamos más rápido. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una duda? La idea es que, bueno, como les dije, ustedes tienen un proyecto final, la idea es que vayan programando lo que tienen los ejemplos que vamos haciendo y con esto ya van facilitando cuando ya metan los datos del municipio que les va a tocar. Cuéntame, ¿quién será? Que no ha escuchado por aquí a Sergio Monterrosa. Cuéntame, ¿cómo vamos? Buenos días, ¿cómo vas? Sí, así es. Alexa, cuéntame. Buenos días, profe. Pues Días. nosotros todavía no hemos empezado el proyecto, entonces, pues también tendríamos, como dijo nuestro compañero, que organizar un tiempo para ir, pues, colocando en práctica los conceptos que hemos aprendido a través de los ejemplos para poder Sí, presentar un buen proyecto. sí, ahí el tema, por ejemplo, el de la proyección de la población ya lo tiene, ¿sí? Eh, los cálculos de caudales, caudal medio diario, caudal máximo horario, también ya lo pueden hacer. Entonces, vayan haciendo en un solo archivo, vayan haciendo varias hojas de cálculo, ¿sí? Y la idea es que todo eso esté vinculado a la población. Profe, usted no nos va a suministrar ningunos datos, o todo lo tenemos que buscar nosotros. Eh, la idea es que, por ejemplo, los datos de población y todo esto los tomen ustedes, por lo menos los datos de población. Ya con los datos de población ustedes pueden tener los caudales. Ya si después requieren algo adicional, por ejemplo, las longitudes de las conducciones, los volúmenes que hay existentes y eso yo se los puedo dar. ¿Ok? Y los datos que ni ustedes tengan ni yo tenga los vamos a suponer. ¿Ok? Entonces, porque yo sé igual Bueno, también hay una limitante ahora con el tema de que no se puede salir mucho y eso. Entonces, por eso escogí cada uno de los que vive en un lugar de los que escogimos para que de pronto se facilite un poco el tema. Si necesitan de pronto otra información, casi de todos los municipios de Sucre yo tengo los datos. ¿Ok? ok. Profe, otra pregunta. ¿Usted nos enviaría lo que debe contener el proyecto? O sea, ¿qué Sí, debe tener el proyecto? sí, claro. Porque a lo que La usted nos idea, mande eso es que nosotros pues podemos comenzar a hacer las cosas. no, ya pueden hacerlo.
Lo de los caudales ya lo pueden hacer, no tienen que esperar. Profe, él lo que dice es que ok. es como para tener una guía exacta de qué es lo que necesitamos en el proyecto. Porque, o sea, ir haciendo es como que más tener ya una idea concisa de qué lleva el proyecto. Ok, Exacto. la idea es que ese proyecto lleve diagnóstico, por lo menos, de lo que hay, y el diseño, es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, por ejemplo, con los caudales, nosotros podamos hallar qué caudal necesitamos, ¿cierto? Pero entonces ese caudal que necesitamos nosotros lo vamos a comparar con el caudal que hay actualmente en ese municipio. Entonces generalmente nos va a pasar que ese caudal que nosotros calculamos para los 25 años es mayor que el que tenemos actualmente en ese municipio. Entonces nosotros vamos a decir, hombre, mire, allá en San Pues hay 4 pozos profundos que producen 53 litros por segundo, pero yo estoy necesitando 80 litros por segundo, entonces hay un déficit de tantos litros por segundo. Se deben construir más pozos profundos, ¿sí? Después cuando veamos el volumen de almacenamiento, en el municipio de San Pues hay actualmente 2.400 metros cúbicos de almacenamiento, compuesto por un tanque elevado, un tanque semienterrado y un tanque tal. Yo estoy necesitando actualmente 1.000 metros cúbicos, o sea que estoy por encima. Entonces estoy bien, está ok el almacenamiento. Cogemos uno de los pozos y decimos, la bomba que tiene el pozo o la bomba que está ahí es de tantos caballos y la conducción es de tanto diámetro. Vamos a chequear que esa bomba funciona y que el diámetro de esa línea es el adecuado. Entonces, vamos a comparar lo que existe con lo que nosotros estamos calculando para ver qué tan bien o qué tan mal está actualmente ese componente del sistema de acueducto. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el esquema. Obviamente, ustedes van a hacer un documento en Word donde van a decir el sistema de acueducto del municipio de Roble. Condiciones actuales. El municipio de Roble cuenta con un tanque elevado, cuenta con un pozo profundo, cuenta con tanto. ¿Saben? Entonces, esa información que de pronto ustedes no puedan conseguir de esos datos, ahí sí se las voy a dar. Pero la idea es que esa información que yo les dé queda dentro de lo que existe. Sin embargo, ustedes van a ver qué es lo que realmente se necesita en el horizonte de diseño. Entonces, ustedes van a decir, en el municipio de Roble hay 2 pozos profundos que producen 10 litros por segundo, pero entonces van a decir, según los cálculos realizados, muestran el cálculo que hicieron en Excel, necesitamos 15 litros por segundo, es decir, que hay un déficit de 5 litros por segundo, el cual puede ser suplido con la construcción de un pozo adicional. Ya. ¿Correcto? Alexa. Sí, profesor. Laila. Gracias. Sí, profe. Pero igual si me pueden enviar el documento, yo se lo agradecería. Bueno, ya para que estuvieras allá en los pozos profundos mirando cómo es. No se puede salir, profe. Sí se puede. Es que si nos envía el documento es más fácil programarnos con el grupo para ver qué le toca hacer a cada uno. Entonces, por eso le estamos pidiendo eso. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar ahora un poco el tema de aducción. Entonces, yo les había dicho que la aducción es el transporte de agua cruda por una tubería. Entonces, miren, aquí está. Cuando yo
cuando yo transporto agua cruda se llama aducción, cuando transporto agua tratada se llama conducción, ¿sí? Entonces, estos transportes se pueden hacer, además de hacerlo por tubería, también se pueden hacer por canales abiertos o cerrados. Se puede hacer por gravedad o por bombeo. Hay unas ventajas de hacerlo por uno u otro método. Por ejemplo, si yo lo hago por canales, hay un riesgo de que se me contamine el agua, y también esos canales necesitan un mantenimiento periódico, el cual genera unos costos. En cambio, las tuberías, el mantenimiento que hay que hacerle es muy poco y me protege también el agua de cualquier fuente de contaminación. Los conductos, hay conductos cerrados a superficie libre que son canales que también ya vienen prefabricados, que actúan similar a lo que hace una tubería, ¿sí? Entonces, miren, hay unos conductos ya cerrados y prefabricados. Estas tuberías de grés y de cemento ya realmente casi que no se usan, debido a que el concreto y el cemento son también afectados por agentes externos. Por ejemplo, si el suelo es tiene mucha salinidad, se puede ver afectado el tema del cemento y del grés. Estas tuberías se fabrican hasta 36 pulgadas, o sea, casi que 90 centímetros de diámetro. Y la unión de cada tubería se hace por medio de mortero, ¿sí? Entonces, miren, esta tubería es una tubería de concreto que tiene un diámetro, y si va transportado por gravedad, tiene una lámina de agua cuando no va a presión. La metodología de cálculo es muy sencillo. Este es el caudal, esta es la ecuación de Manning para flujos que no van a presión. Entonces está dado por el área de la sección de flujo, el radio hidráulico, la pendiente de la línea de energía y el N, que es el coeficiente de rugosidad de Manning. Los coeficientes de rugosidad, ustedes saben que están dados por el material. Miren que asbesto cemento ya tampoco se usa debido a todo el tema de que es cancerígeno. Está comprobado que es cancerígeno cuando entra por vía respiratoria. No se ha comprobado que sea cancerígeno cuando se ingiere por el sistema digestivo. Pero de todas maneras, ya también hay un tema ya como de durabilidad. Ya está, estas tuberías no se usan mucho. Concreto liso, concreto rugoso, ladrillo. Miren que ya las tuberías están más o menos en estos dos materiales, que son hierro y plástico. Dentro de los plásticos se encuentran el PVC, el polietileno de alta densidad. Dentro de los hierros está el hierro dúctil, hierro fundido. Generalmente las tuberías de hierro son usadas más que todo en bombeos, debido a que tienen una buena resistencia. Las de plástico son generalmente más usadas en redes de distribución y también en algunos bombeos, dependiendo si no hay mucha altura dinámica. El cálculo del diámetro, miren, aquí está, esto se despeja de la ecuación de Manning y esta fórmula que tenemos acá. La metodología de cálculo, pues tenemos un caudal a tubo lleno, la velocidad a tubo lleno, la velocidad real de la tubería, radio hidráulico, profundidad hidráulica de la tubería, la lámina de agua, los diámetros. Miren las velocidades máximas y mínimas. La velocidad máxima depende del material. Realmente ya las tuberías de plástico no tienen mucha restricción con respecto a la velocidad. Anteriormente en las tuberías de concreto y de cemento sí, porque esta velocidad está muy relacionada con el esfuerzo cortante. Entonces ese esfuerzo cortante también afectaba el tema de la durabilidad de las tuberías de concreto y de grés. Hay una tabla en el libro donde aparecen las relaciones de velocidad a tubo lleno
velocidad, diámetro, radio y la altura hidráulica. Después en el ejemplo vamos a ver cómo utilizamos esta tabla. Hay algo muy importante que era lo que les mencionaba en el diseño de tuberías, y es el esfuerzo cortante mínimo. Recuerden que tau es igual a gamma por R por S de hidráulica, donde tau es el esfuerzo cortante en newton por metro cuadrado, gamma es el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton por metro cúbico, R es el radio hidráulico de la sección, que es el área mojada sobre el perímetro mojado, y esa es la pendiente de la línea de energía, pero generalmente cuando esa línea de energía o esa pendiente no es tan alta, la línea de energía es igual a la misma pendiente del canal. El esfuerzo cortante mínimo depende que si yo tengo que transportar agua que tenga sedimentos, entonces tengo unos esfuerzos cortantes mínimos para poder arrastrar esos sedimentos. Entonces miren que aquí está agua clara, el diámetro medio, entonces sería 0.12 newton por metro cuadrado. Entonces depende mucho de si yo voy a transportar agua con algunos sólidos suspendidos. Entonces básicamente el esfuerzo cortante mínimo tiene mucho que ver con el arrastre, ¿sí? Aquí se consideran unas pérdidas en las tuberías por exfiltración, es decir, el agua que sale de la tubería. Esto, cuando eran tuberías de concreto y de cemento, eran muy altas porque cada junta o cada unión entre tubo y tubo era en mortero, y esto generaba muchas pérdidas. Ya las tuberías que se usan actualmente, por ejemplo el PVC, viene dado con una unión mecánica y tiene un empaque que permite una mejor estanqueidad en las tuberías y las probabilidades de fuga son mucho menores. En la de polietileno se hace con termofusión generalmente, y esto también garantiza, además de garantizar la estanqueidad en las tuberías, también nos garantiza que vamos a tener menos uniones. Yo en la tubería de polietileno, por ejemplo, puedo hacer tramos. Como es por termofusión, ellos vienen en tramos más largos, por ejemplo, de 12 metros, y cada 12 metros es que voy a tener una unión. En cambio, por ejemplo, en el PVC la tubería viene de 6 metros, es decir, que tengo más uniones. Entre más uniones yo tenga, voy a tener una mayor probabilidad de fugas. Entonces, en la tubería de polietileno, las uniones son menos porque tengo tuberías más largas, entonces las probabilidades de fuga van a disminuir. El periodo de diseño para estas estas líneas de aducción es el mismo, puede ser 25 años o más dependiendo, pero el mínimo sería de 25 años. El caudal de diseño con el que voy a trabajar es de el caudal máximo diario. Aquí tengo los coeficientes de rugosidad de Manning, dependiendo del material, ¿sí? Las tuberías también tienen unas deflexiones máximas, entonces con eso me evito la instalación de accesorios. En algunos casos, ya si las deflexiones son muy grandes, sí me toca colocar algunos accesorios adicionales. Dejemos hasta acá, y la próxima clase vamos a ver el ejemplo de que está en el libro, y les voy a mandar también un link donde ya yo hice la explicación de ese ejemplo. Se los voy a mandar, está en YouTube, entonces se los voy a dejar ahí en la plataforma para que lo miren, ¿ok? Ahora sí, cuéntenme quién tiene alguna duda acerca del proyecto.
proyecto a otra persona? ¿Cuántos grupos ya están conformados? Ya conformaron los grupos. Bueno, no sé si estén completos, profe. Yo particularmente, pues no tengo grupo todavía. Bueno, ya va pasando el tiempo y no han conformado los grupos. Yo necesito esos datos para poder organizar cómo van a hacerlos. Inclusive esos mismos grupos podemos tomarlos para las exposiciones que les comenté. Bueno, si algún grupo le falta a alguien, no sé si lo habla por el grupo de WhatsApp y yo me comunico con él o ella. ¿Qué cuenta? No escuché bien. Si a algún grupo le falta a alguien, que lo diga por el grupo de WhatsApp y yo me comunicaré con él o ella para ver si... Sí, ya para la próxima clase, por favor, me mandan el listado de los grupos ya completos. Último plazo para la creación de grupos. Entonces, ya recuerden, me mandan los grupos para la próxima clase y quedamos atentos a cualquier duda. Les voy a montar el link que les comenté. Hasta luego, que tengan un buen día.